Ave María Purísima, les saluda José Ignacio Gómez y este es el canal de la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción. El día de hoy nos encontramos en un nuevo video a continuación de aquel anterior sobre esa revolución comuno-tribalista, es decir, comunista, indigenista, que quiere ser implantado aquí en nuestro país. Y es una bandera de lucha que se levanta para toda América Latina. ¿Cómo sea esto? Por un realce sistemático en todos los países del mundo, por la prensa internacional, de esa vida indígena, de esa cultura indígena, atacando, por lo tanto, a la colonización, a la evangelización de estas tierras, que para algunos detentores de esta nefasta doctrina y que es el peor error que le pudo haber sucedido a América Latina, y es por eso que hoy estamos realizando esta serie de videos. El día de hoy vamos a tratar principalmente de qué se basaba esa cultura y religión indígena, que tiene su auge hoy en día también con todo el culto que se quiere realizar a la Pachamama. Para los ecuatorianos nosotros tenemos incluidos a este ídolo sanguinario, como vamos a ver más adelante en nuestra Constitución. Y lastimosamente, para el dolor de todos los católicos, es algo que también está siendo promovido por altas figuras de la jerarquía eclesiástica. Lastimosamente, vamos a ver el sentido más profundo, pues esto nace a partir de una de las creencias incaicas de la época precolombina. Pues bien, empezamos el video sin antes invitarlos a suscribirse al canal para no perderse ninguno de los videos y de las acciones que realice la Sociedad Ecuatoriana Tradición y Acción en defensa del Ecuador católico. Suscribirse y dar clic en la campanita. Pues bien, para poder entrar directamente en el tema, vamos a ver cada uno de los estamentos que hacían parte de la vida cotidiana de los indígenas, de los aborígenes de estas tierras. ¿Cómo era esa vida? ¿Cómo era la sociedad en aquel momento? Si se podría llamar sociedad. Pues bien, una de las partes que más nos puede sorprender es la similitud con las cosas que hoy en día suceden en pleno siglo XXI. Uno de ellos, y uno de los puntos con los que vamos a empezar, es el aborto y la reducción de la mujer a la condición de animal, que era generalizada en las tribus indígenas. La situación inhumana que vivían los indígenas de aquel tiempo por la esclavitud forzada que llevaban, como ya vamos a ver más adelante, era peor aún para las mujeres. El famoso historiador César Cantú decía que la mujer en todas partes era esclava, considerada una propiedad. El uso de hacer abortar o abandonar o quitar la vida a los recién nacidos del sexo femenino son comunes a muchas naciones. Es decir, hacían abortar a las mujeres en el vientre materno si no querían a aquel hijo. Incluso si nacía una niña, ellos la asesinaban, tenían el derecho a asesinar al fruto de ese vientre. Imaginémonos, como parte de algo normal de la sociedad. Y esto acompañado de una serie de cosas más que vamos a ver. Primer punto, aborto y la reducción de la mujer a la condición de animal. Incestos y perversiones sexuales de todo tipo, incluida la pedofilia. Hoy en día promocionada en varios países de Europa como el mayor avance en favor de la igualdad que puede existir, promocionado también por el lobby LGTBI, por la izquierda, por el comunismo en el fondo. Entonces, y estos incestos se pueden ver que era generalizado analizando una de las civilizaciones más desarrolladas de la época, que era la incaica, los incas. Y para conocer los famosos caciques de los famosos incas, nacieron el más conocido Atahualpa, Huáscar, que eran hermanos que gobernaban parte de América Latina, del Perú, del Ecuador incluso. Ellos nacieron a partir de un incesto que se cometió. Vamos a ver cómo sea esta historia. Tupac Yupanqui se casó con Mamacoyo, que era su hermana de parte de padre. Y este mandó que todos los señores incas se pudiesen casar con su hermana de padre. Así lo hizo él. Y tuvo por hijo a Huayna Cápac y una hija llamada Coya Cusilimay. Y al tiempo de su muerte mandó que estos hijos suyos, hermanos de padre y madre, se casasen y que la demás gente principal pudiese tomar por mujeres sus hermanas de padre. Una cosa terrible. El incesto, y a partir de esa unión de Huayna Cápac y Coya Cusilimay, nació Huáscar y Atahualpa, los dos hermanos, tan famosos y tan realizados hoy en día por toda la izquierda, a partir de un incesto. Imaginémonos.
Y como vemos, se generalizó todo esto en el Imperio Inca y en la clase dirigente. ¿Qué se puede decir en la parte de la sociedad que eran esclavos de los señores incas? Vemos, primer punto, vimos aborto, ahora incesto y perversiones sexuales de todo tipo. Nos olvidamos de cómo esto era la pedofilia. No había distinción de edad para poder realizar todo esto. Tanto así que una persona adulta podía coger como esposo a una niña de cualquier edad. Perversiones sexuales de todo tipo. Harenes, y no podía faltar uno de los puntos hoy en día tan realzados como la homosexualidad, que en aquel tiempo existían también harenes homosexuales. Nos parecerá tan terrible todo esto, pero es lo que hoy en día están queriendo realzar. Entonces, y no podía faltar en la lista de esta sórdida perversión la homosexualidad difundida en muchas tribus, y que existía en dos formas, como hábito privado ostensible, frecuente en indios de ambos sexos, o también institucionalizada, es decir, vinculada al ejercicio de la autoridad del cacique o de los hechiceros. Esto lo cuenta el famoso cronista de la expedición de Balboa, Fernández de Oviedo, y relata cómo se realizaba este vicio nefando, y se hacía en aquellas partes principalmente entre los caciques y otros indios. Se preciaban de tener 3 o 4 y aún 20 indios para este sucio y abominable pecado. Es decir, el cacique tomaba a 20, 25 indios súbditos de él y practicaba el acto homosexual, generalizado en varios caciques. Y también una de las cosas terribles que se puede ver, el hechicero de la tribu. Es realmente prosaico lo que estamos narrando, pero justamente es esto que hoy en día está queriendo entrar en boga, que es el indigenismo. Pues el hechicero de la tribu, el chamán, para aceptar a un alumno y pasarle sus poderes, digamos, satánicos en el fondo, tenía que tomar por suyo al alumno en un acto homosexual. Imaginémonos, para poder ser hechicero de la tribu. Ahí tenemos homosexualidad, aborto, incesto. Como vemos y a partir de todo esto, sostenido por una religión, y eso es parte de la cultura, son varios aspectos de la cultura. Ahora, esto sostenido en una religión bestial, homicida y caníbal. ¿Por qué? Como nosotros sabemos, y es de cultura general, que los aztecas, por ejemplo, practicaban los sacrificios humanos en las pirámides sacrificales. Le sacrificaban hombres, mujeres y niños, no les importaba, le arrancaban el corazón y ese corazón aún latiendo era comido por aquel sacerdote que realizaba este sacrificio y después el corazón vivo era pasado a cada uno de los caciques que estaba viendo justamente el acto sacrificial a sus deidades, que eran sanguinarias, a quienes se les ofrecían estos sacrificios y comían también ese corazón de la víctima latiendo. El canibalismo era algo generalizado. Habían, como mencionamos en el video anterior, guerras antropofágicas donde la hacían principalmente para conseguir carne humana. También esto que era practicado en las deidades no solo era 1 o 2 personas que eran sacrificadas, sino eran miles y miles de personas que eran sacrificadas a estas deidades, porque el mayor sacrificio que se podía hacer a un dios era de niños. Una de las cosas que realizaban para bendecir, entre mil comillas, si se puede utilizar esa palabra, pues para los templos que ellos utilizaban, eran cavar un hoyo donde iban a ser asentadas las columnas de piedra. Y esto, con el dolor del alma, lo comentamos, tiraban a niños vivos en cada una de las puntas de la columna y tiraban sobre su cráneo pesados columnas de piedra, para que sea sentado justamente y esto sea bendecido por los dioses. Y esto lo narra Fray Toribio en la historia de las Indias y varios historiadores de lo que sucedía, lo que ellos podían presenciar. Los misioneros que iban a esas tribus justamente para catequizarlos se encontraban con estas barbaridades como parte de la religión. Si el Inca estaba enfermo, se mandaba a sacrificar niños a sus deidades para que él se mejorase. Cuando se iban a consagrar los templos a sus divinidades, a sus deidades, que eran realmente satánicas, que eran algunas mezclas de hombre con animal, como pasaba con los aztecas. Una de esas deidades, hoy tan aclamada, que es la Pachamama,
a la cual también se realizaban sacrificios humanos y era la más conocida en el imperio incaico, la que tenía también sus propios sacerdotes, su propia religión satánica, sus oráculos, a quienes iban a preguntarles cosas, los caciques, en el fondo de esa madre tierra, a la que también se le ofrecían sacrificios humanos. Era parte común. Entonces esa religión sanguinaria, atroz y bárbara, es la que está siendo realzada hoy en día. Imaginar aquello. Entonces, y esto se daba con la mayoría de las tribus indígenas, con los incas principalmente, hoy en América Latina, y nos podemos preguntar, ¿por qué hoy en día esta deidad sanguinaria, satánica, consta en nuestra Constitución, en la Constitución de un país católico? Porque hoy en día se hace tanto realce en aquello, incluso en la religión católica. Una cosa realmente terrible. Y es para poder observar, de no dejarnos engañar, de ver que la Pachamama era una deidad, la madre tierra ligada con el ecologismo, es el espíritu del mundo, que es una vil mentira. Era una deidad sanguinaria de los incas, a cual se le daba sacrificios humanos y la cual tenía sus oráculos que hablaban con esta divinidad y que eran los que orientaban toda la religión incaica. Eso es lo que sucedía en nuestras tierras. Entonces vimos institucionalizado el canibalismo, aborto, la mujer que era que, y tras eso sumado a que en los incas, cuando conquistaban otras tribus, pasaban a ser esclavos de estos incas. La mayor parte del pueblo latinoamericano de aquel tiempo precolombino era esclavo de los caciques, los cuales, cuando morían, cuando ellos pasaban a la otra vida, para poder acompañarlos en la otra vida, sus súbditos, eran sacrificados. Tribus enteras se sacrificaban. Otros acudían al suicidio para servir a su señor en la otra vida. Cuando murió Huayna Cápac, miles de personas de estos aborígenes fueron sacrificados, esclavos, mujeres, niños, para servir a su Dios. Incluso ellos mismos se hacían estatuas en vida, ya el Inca se hacía una estatua, para ser distribuido en todo el imperio de aquellos y que eran adoradas como el propio Inca, por disposición de él. Entonces, idolatría a aquellas personas. Entonces, hoy en día, ¿cómo se puede realzar ese pasado tan oscuro que se vivía en estas tierras? Sin realzar que fue gracias a la colonización, gracias al papel de la iglesia, pues que se logró salir de este tratazo técnico, que no solo era por las degradaciones morales que se cometían, que eran la parte de la vida cotidiana, hasta los deportes. El famoso fútbol nace a partir de las prácticas de estos deportes sanguinarios que se cometían en aquella época, donde el equipo perdedor era asesinado y el capitán de aquel otro equipo era degollado. Y su sangre aún caliente era ofrecida a los dioses, con D minúscula, por supuesto, estas deidades paganas. Entonces, hasta en el deporte, en cada una de las cosas, era una degradación total, una religión sanguinaria, genocida, asesina. Entonces, y todo esto está realzado hoy en día por la izquierda y se quiere convertir en nuestro país, por lo tanto, en una bandera de lucha. Esto era la cultura, esa era la historia, el pasado y también la religión indígena en largas cuentas. Por falta de tiempo no nos podemos extender mucho más. Vamos a dejar el libro del cual nos hemos basado, con documentación histórica, con más de 150 citas de historiadores serios. Y para que ustedes lo puedan ver aquí en la descripción, se llama Cristiandad Auténtica o Revolución Comunista, la gran alternativa de nuestro tiempo. Va a estar aquí en la descripción. Pues bien, hemos analizado cada uno de estos temas, lo pueden leer, se encuentra en el capítulo 3, para ver cada uno de esos aspectos que no hemos narrado todos por ser tan prosaicos y tan difíciles de narrar, algunos como el canibalismo, con lo que hacían con los prisioneros, que era una cosa sin nombre y que sin precedencias en la historia. Pues bien, entonces podemos ver cómo todo esto comprende realmente cada una de estas degradaciones morales que se daban en aquel tiempo, hoy en día nuevamente están cogiendo una fuerza asombrosa. Es por eso que la izquierda,
promociona tanto el tema indígena? Porque justamente aborto, pedofilia, como se ve en otros lados, homosexualismo, eran cosas generalizadas en la tribu. Pues bien, esa nueva vida tribal es la que quieren implantar en pleno siglo XXI. Y participando de esa degradación moral, están haciendo que las personas caminen hacia ese destino. De una manera u otra, es un neotribalismo, una neobarbarie que se está dando en nuestros países. Por medio de la promoción de organismos internacionales, por medio de la presión del comunismo internacional que quiere subvertir ese orden cristiano y esa América Latina católica como eso. Es decir, por eso el nombre del libro que mencionamos anterior es Cristiandad auténtica o Revolución comunio-tribalista, que es la gran decisión, la gran alternativa que tenemos que tomar. O volvemos nuevamente a Dios o nos dejamos llevar por esa revolución sanguinaria, comunista, indigenista, en contra de los valores cristianos. Pues bien, no olvides suscribirse al canal, dar clic en la campanita, dejarnos en sus comentarios qué tal le pareció, preguntas, si hay temas que se quieren tratar más adelante y también compartirlo con las personas, amigos, familiares para que tengan también esta valiosa información. Nuestra Señora del Buen Suceso ruega por nosotros.